de biografías esenciales. En el programa anterior hablábamos del gran Sir Alec Guinness, pues ahora le toca el turno, por supuesto, a Peter Cushing, ese otro gran actor británico que tuvimos en el episodio 4, Una nueva esperanza, del 77, y también luego recreado digitalmente, como sabemos, en Rogue One de 2016, aunque también tuvimos a otro actor interpretando su papel de Tarkin en el episodio 3 muy brevemente, porque bueno, en aquel entonces Lucas realmente lo quería también haberlo recreado digitalmente, pero la tecnología no había avanzado lo suficiente en 2005 como para hacerlo, y se tuvo que hacer ya en 2016 con el actor Guy Henry, porque curiosamente había interpretado a Sherlock Holmes, un papel que ha hecho muchísimo, como sabemos, Peter Cushing, y era una de las razones, aparte de su parecido físico, para que lo interpretara con esa técnica de poner una serie de sensores en el rostro y recrearlo digitalmente, siempre con el permiso de la familia de Cushing, ¿no?, que dio el visto bueno a que se hiciera esa reinterpretación digital, por así llamarlo, ¿no? Bueno, pues de este actor lo primero que hay que decir es que ha hecho realmente de todo. Ha hecho teleteatro, televisión, teatro, cine, absolutamente todo lo que se puede llegar a hacer, y además con un grandísimo nivel de calidad, ¿no? Aunque muchas de sus producciones más conocidas igual son de bajo presupuesto, de serie B, se le conoce muchísimo por las películas de la Hammer, las películas de Amicus, esas películas de bajo presupuesto de terror, pues realmente ha hecho un poquitín de todo, y siempre digo con muchísima calidad, porque lo lleva haciendo desde niño. Él ya desde niño vio que le gustaba mucho el teatro en el colegio, le gustaba incluso luego en casa hacer juegos con títeres, y lo llevaba un poco en la sangre porque su abuelo, uno de sus abuelos, era actor de teatro, el hermano de su padrastro también era actor de teatro, en fin, la interpretación estaba un poquitín en el ambiente familiar, por así decirlo, y luego el gusto personal suyo, ¿no?, que desde que vio una obra de teatro de Peter Pan de niño, eso le gustó mucho, y luego el interpretar él, pues en la etapa académica, vamos a decir, le impulsó a meterse en ese mundillo, y la verdad es que le fue todo de maravilla ya desde un principio, aunque tuvo también sus altibajos. Había épocas en las que le faltaba mucho trabajo, y fue gracias al apoyo de su mujer, por lo que siguió tirando para adelante, ¿no? Porque había épocas que no le llamaban, cuando estaba, por ejemplo, en televisión, le costaba mucho luego regresar al cine, porque en esa época, años 50 y demás, había mucho recelo para contratar actores de televisión hacia el cine, porque claro, los actores de televisión estaban arrastrando a la gente a sus casas, y no les impedían un poquitín las taquillas, ¿no? Le estaban reduciendo las taquillas en esa época, era el auge de la primera etapa de la televisión, y le costó un poquitín regresar al cine en esa época, pero vamos, siempre ha tenido realmente trabajo. Incluso en el año de su fallecimiento, el año 94, que falleció por un cáncer de próstata, él nació, por cierto, en 1913 en Londres, falleció en Kent en 1994, ese mismo año también hizo un documental precisamente sobre la historia de la Hammer, la mítica productora, ya digo, de cine terror, en la que más trabajó, en compañía de Christopher Lee, que fue siempre su gran amigo del sector cinematográfico, con el que más películas hizo, sobre todo en la Hammer, esas películas de terror, donde muchas veces uno hacía de bueno y el otro hacía de malo, o viceversa, y realmente, ya digo, realmente no se queja de su carrera, porque realmente ha hecho de todo. Y bueno, pues se puede destacar sobre todo que estuvo en las franquicias de Drácula de la Hammer, ha hecho también de Sherlock Holmes en varias ocasiones, tanto en película como en serie de televisión, es uno de los grandes papeles. En Drácula, pues él hacía de Van Helsing, por cierto, y Christopher Lee hacía del propio Drácula en varias películas de la Hammer. Y en Amicus pues hizo otro tipo de papeles más de terror psicológico, más, no tan dedicado, digamos, a la violencia, pero precisamente el ser películas tan fuertes, digamos, en comparación con lo que se estaba haciendo en aquel entonces, es lo que propiciaron que tuvieran tanto éxito a pesar de sus pocos medios. Eran de bajo presupuesto, pero precisamente como eran un poco más violentas, más sangrientas, más explícitas que lo que se estaba haciendo en aquella época, años 50, años 60, pues tuvieron una taquilla bastante más potente de lo que se esperaba, ¿no? Y por eso hicieron muchas películas de cada una de ellas, ¿no? Y es lo que lanzó a la fama internacional, sobre todo a Christopher Lee como Drácula, como sabemos, y luego hizo pues otras franquicias como Fu Manchu, por ejemplo, ¿no? Pues a Peter Cushing le pasó un poquitín también lo mismo, aunque ya digo que ha hecho también un repertorio
espectacular. Esos son un poco sus personajes principales, ¿no? Y luego llegado el momento de hacer el episodio 4, Una nueva esperanza, George Lucas le llamó en el principio para hacer de Obi-Wan Kenobi. Curiosamente, él le tenía esa idea, pero luego ya, poco tiempo después, le dijo que no, que te veo mejor para hacer de Tarkin. Realmente él, el propio Peter Cushing, se veía mejor para hacer de Maestro Jedi, aunque igual había hecho más papeles de villano. Había estado también, por cierto, en películas de Frankenstein, y él se veía mejor en el de Obi-Wan, ¿no? Pero bueno, al final, como sabemos, bordó el personaje sin ningún tipo de problema, porque tenía capacidad para ello y para más. Y de aquí pues se puede comentar que luego George Lucas fue a buscar, o tenía idea, mejor dicho, de fichar a Toshiro Mifune para interpretar a Obi-Wan Kenobi, porque claro, ya sabes que la primera película de Star Wars está basada sobre todo en la fortaleza escondida de Akira Kurosawa. Ese es uno de sus personajes, bueno, mejor dicho, uno de los protagonistas, y esa era su intención, pero claro, ahí 20th Century Fox se dice que le dijo que no, que tenía que fichar a dos papeles británicos importantes para los papeles de Obi-Wan y Tarkin, porque claro, había cogido a tres desconocidos para los protagonistas, para Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher. O sea, Luke, Leia y Han eran totalmente desconocidos. No, para estos dos papeles que sean británicos importantes, y por ahí fichó a Alec Guinness y a Peter Cushing, y por eso luego fue a por Sir Alec Guinness para que hiciera de Obi-Wan Kenobi, y también acertó de lleno, porque hizo un papel soberbio, y de hecho ya hemos visto en el programa anterior de Biografías Esenciales que fue nominado al Oscar al mejor actor secundario, o al mejor actor de reparto. Eso es algo impresionante para una cinta de estas características, de aventura, de acción y de efectos especiales, ¿no? de ciencia ficción. No es nada habitual, ¿no? Pero hizo un papel increíble, ¿no? Y Tarkin también, o sea, Peter Cushing como Tarkin también está soberbio. Y aquí se puede contar la anécdota de que a él lo de Tarkin le sonaba como algo que sale de la alacena flotando. Dijo un comentario bastante curioso al respecto del nombre Tarkin, pero Lucas no lo cogió de ahí, por supuesto. Lucas lo cogió de los Tarkin, que era una familia del Imperio Romano. O sea que es bastante curioso que Lucas se inspira absolutamente en todo tipo de elementos, sobre todo eso de mitología, pero también de la historia real de la humanidad, vamos a decir. Le viene un poquito el nombre, que está escrito de otra manera. Y luego comentaba Carrie Fisher sobre su interpretación con el personaje de Tarkin, con Peter Cushing, que le costaba mucho, vamos a decir, portarse mal con él en cámara, porque en realidad era una bellísima persona, muy tranquila, muy relajado. Encima dice que olía como a lavanda, iba siempre muy bien de perfume. Claro, tener que interpretar que él realmente es el villano le costaba mucho, ¿no? Y en un principio ella además lo interpretaba un poquitín como demasiado chula para el personaje o para las situaciones que se estaban viviendo ahí, ¿no? Justo antes de la destrucción de Alderaan y demás. Y gracias a tener a la seriedad de Peter Cushing delante, cogió el tono necesario para esa escena en concreto y hacerlo en condiciones, ¿no? De hecho, Lucas también le dio directrices en ese sentido, ¿no? De que se estaba pasando un poco con la chulería del personaje, lo estás haciendo demasiado liviano, esto es serio, van a destruir tu planeta natal, que es Alderaan. Rebaja un poco el tono, hace un poco más grave, más serio. Y efectivamente, entre esas directrices de Lucas y el hecho de tener delante a esta gran estrella británica, le vino muy bien para también bordar el personaje de la princesa Leia. Otra anécdota que se puede comentar del rodaje de las escenas de Tarkin es que pidió por favor: Lucas, así me puedes filmar de cintura para arriba y así me puedo poner unas cómodas pantuflas, porque las botas de mi personaje que me han asignado son 2 números menos de los que yo necesito. Es algo que llamó mucho la atención al departamento de vestuario, que él, a pesar de medir 1,80, tenía un pie muy pequeño. Y esto le había pasado a un otro rodaje y demás, que es que yo tengo el pie bastante más grande del zapato que me han proporcionado. Entonces, le dolían bastante, le molestaban bastante estas botas. Entonces, por eso no hay muchos planos, digamos, de cuerpo entero de Tarkin en esta película. Casi todos son primeros planos. Y él le dijo: mira, no es que quiera favorecer mi interpretación y quiera más primeros planos que el resto de personajes, es que me hacen mucho daño las botas que me han proporcionado, porque son 2 tallas menos. Entonces hizo el personaje de Tarkin en pantuflas en prácticamente todo el rodaje, ¿no? Esto es una de las anécdotas más graciosas que se pueden contar relacionadas con Peter Cushing en el episodio 4. Y también hay que contar que es uno de los pocos actores de este reparto que veía positivamente la película. Es una película que ya sabemos que pocos confiaban en ella, ni en 20th Century Fox, ni el equipo de rodaje, ni el reparto de la película,
porque la habían hecho un tanto infantil, un tanto extraña, mucho efecto especial que a ver luego cómo lo resuelve ILM en postproducción, pero él enseguida le captó la esencia, que es al fin y al cabo un cuento de hadas modernizado, con una ambientación espacial, y dijo, esto va a funcionar bastante bien, y efectivamente así fue, ¿no? Y bueno, os voy a contar que él tuvo un sueldo bastante mejor que Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, porque era una estrella británica ya establecida en el año 77, cobró más o menos a la par que a Alec Guinness. Luego a Alec Guinness se le subió un poco el sueldo, precisamente porque esas quejas que él tenía, se veía un poco reacio a participar en la película, veía que era un cuento de hadas bastante chorras, no lo veía bien, los diálogos un poco malos, y ante esas quejas le subieron un poco más el sueldo y luego le concedieron un porcentaje de taquilla y se forró, que es lo que he comentado en ese programa de biografías esenciales de Alec Guinness, ¿no? Es el que más cobró de la película dentro del reparto, porque ya que cobró tan poco, pues mira, por lo menos dame un 2% de la taquilla. Claro, fue la cinta más taquillera de la historia y se llevó como casi $1 millón en ese porcentaje. Luego es verdad que Lucas dio $1 millón a Mark Hamill, otro $1 millón a Carrie Fisher y otro $1 millón a Harrison Ford, ¿no? Pero entre ese $1 millón que le dio más su sueldo, creo recordar que Alec Guinness fue el que más cobró de todo el reparto, porque vamos a decir que jugó pues bien sus cartas o tuvo esa inteligencia de decir, bueno, pues me cojo este porcentaje y a ver qué pasa, ¿no? Y resultó que acertó porque fue todo un exitazo, pero él no confiaba en nada de la película, el que confiaba en la película era Peter Cushing. Luego, después de Star Wars, es verdad que tuvo una carrera muy discreta, porque claro, ya era muy mayor, y cuando ya un actor es muy mayor, pues es verdad que le cuesta más conseguir papeles y tiene poca cosa. Lo que más destaca es, después hizo una película televisiva de Sherlock Holmes y poco más, ¿no? Le hacían papeles ya, hizo otra de terror, pero también de muy baja calidad, y luego el documental que he hecho en el año 94, que ese sí que es de destacar, porque es un muy buen recorrido por la historia de la Hammer, en compañía de su gran amigo Christopher Lee, y luego fallecería unos pocos meses después, en ese año 94, y pidió, bueno, pues es un funeral muy íntimo, muy familiar, se le respetó, pero luego, a principios del 95, Christopher Lee fue uno de los organizadores de un servicio funerario en condiciones al que fueron celebridades por la grandísima carrera que había tenido, sobre todo ahí en el cine británico, y fue algo más, vamos a decir, a la altura de esta estrella, ¿no? Y ahí se viene a demostrar la gran relación que tenía con Christopher Lee, porque toda su vida mantuvieron muy bien el contacto, sobre todo vía postal, se mandaban muchos chistecillos, compartían el mismo sentido del humor, y eso es un poco lo que se puede contar, ¿no? Que fueron muy amigos, y que curiosamente el personaje de Tarkin también se le había ofrecido Lucas originalmente a Christopher Lee, pero en aquel momento no lo vio claro. Es otra persona que tampoco confiaba en el guión de Star Wars, lo rechazó y luego se tiró de los pelos porque fue la película más taquillera del momento, ¿no? Y luego, claro, cuando se puso en marcha el episodio 2, lo hizo al revés. Christopher Lee vio que el casting se estaba haciendo en Londres y pidió a su agente, oye, por favor, consígueme una audición para un papel del episodio 2 del Ataque de los Clones, y efectivamente consiguió esta vez sí el papel del Conde Dooku, ¿no? Pero en aquel momento se quedó sin hacer Tarkin y le dio mucha rabia, porque creo que fue la primera opción de Lucas, porque Lucas era muy fan de las películas de la Hammer, y por esa razón fue primero por Christopher Lee y luego fue por Peter Cushing, porque los dos han hecho como 20 y tantas películas juntos, o más de, no sé si fue más de 20 o más de 30 películas juntos, y muchas de ellas son de esa productora de la Hammer, de esas películas de terror. Ya digo, unas veces el villano es uno, otras veces el villano es otro, pero se compenetraban muy bien y hacían unos papeles increíbles, y ya digo, a raíz de coincidir tanto, se hicieron muy buenos amigos, aunque es verdad que dice Christopher Lee de él que no compartía mucha información a nivel personal, a nivel familiar, pero aún así pues tuvieron muy buena relación, y sobre todo a través de cartas se contaban un poco su vida, ¿no? Y bueno, pues de Peter Cushing se podría hablar pues largo y tendido de toda su historia, pero ya digo, tiene una carrera inmensa, es que ha hecho, ya digo, muchísimo trabajo en radio, en cine, en teatro, en televisión. Si veis su filmografía es espectacular, por supuesto también ha recibido premios en muchos de estos sectores, igual no tiene el Oscar, igual no tiene el Globo de Oro, no tiene los premios igual más importantes de la industria cinematográfica, pero sí que tiene otros menores, y siempre bordando todos los personajes que ha hecho. Y por parte de lo que es Star Wars, pues hay que agradecerle ese fantástico papel de Tarkin en el episodio 4, que luego además nos permitió disfrutar también de esa recreación digital de Rogue One, porque está hecho yo creo que muy bien, hay gente que lo ha criticado, pero yo creo que está muy bien hecho.
cómo se ha realizado eso con efectos digitales, y yo creo que quedó bastante bien. Y si no hubiera hecho Tarkin episodio 4, pues no hubiéramos tenido ese personaje tampoco en Rogue One, ni tampoco, por supuesto, en el universo expandido, que el personaje de Tarkin también ha dado muchísimo juego en novelas, cómics y demás. Bueno, pues con esto termino este reportaje con el que he querido rendir homenaje a esta gran estrella británica. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker.